Dios les bendiga a mis estimados estudiantes. Nuevamente se dirige a ustedes el profesor Fernando López y en esta ocasión vamos a impartir la clase número 3 de nuestro curso, libro de estudio, Lucas Hechos. Ya estamos en la tercera semana de nuestro curso y esperamos que esta clase nos sirva de mucho aprendizaje y edificación. Bien, iniciemos con la clase. El Evangelio según San Lucas, camino hacia Jerusalén, lecciones sobre el discipulado. Esta lección va a abarcar o comprende los capítulos desde el capítulo 9, versículo 51 de Lucas, hasta el capítulo 19, versículo 44. El objetivo que pretendemos alcanzar con esta clase es el siguiente. En esta clase vamos a exponer para nuestra discusión y aprendizaje la parte de Lucas que trata sobre el tema que ya hemos mencionado, el camino hacia Jerusalén, lecciones sobre el discipulado. Esta sección podemos establecer un bosquejo donde aparecen ciertos temas muy relevantes que son desarrollados de forma detallada por Lucas en su Evangelio. Esta sección, que son casi 10 capítulos del Evangelio, una sección donde abarca mucho material, principalmente material que es exclusivo de Lucas y su Evangelio, como por ejemplo las parábolas que aparecen en el capítulo 15, donde lo perdido es encontrado. Mire, en este bosquejo que tenemos delante de nosotros, podemos observar que desde el capítulo 9, versículo 51, hasta el capítulo 11, versículo 13 de Lucas, se dan los primeros pasos hacia Jerusalén y Jesús comienza a experimentar un tipo de oposición inicial a ir en pos del cumplimiento del propósito que él había, que era buscar y salvar lo que se había perdido, es decir, morir en rescate de muchos. Luego aparece desde el capítulo 11, versículo 14 al 54, unas controversias, correcciones y el llamado de Jesús a confiar. Desde el capítulo 12, versículo 1 al 48, comienzan las lecciones al discipulado y Jesús comienza a impartir lecciones para que los discípulos confíen en Dios. Luego, desde el capítulo 12, versículo 49 al capítulo 14, versículo 24, Jesús les explica la urgencia del tiempo a sus discípulos. También desde el capítulo 14, versículo 25 al versículo 35, Jesús les explica y les habla a los discípulos acerca de lo que cuesta el seguir a Jesús. Luego desde el capítulo 15, versículo 1 al versículo 32, Jesús enseña a través de 3 grandes parábolas lo perdido encontrado. Y en esta sección es que aparece la grandiosa parábola del hijo pródigo, muy conocida por cada uno de nosotros, donde Jesús a través de la misma enseña el gran amor del Padre para con sus hijos extraviados y el deseo que sus hijos regresen nuevamente a la comunión con el Padre. Y es una de las parábolas más maravillosas de Jesús, porque en ella Jesús está enseñando lo que ya mencionamos, que él vino a buscar y salvar lo que se había perdido, que ese hijo que se había alejado de la casa representa a todos aquellos hijos extraviados que la religión o los religiosos un poco extremos y un poco recalcitrantes no permitían que se acercaran y participaran de la comunión con Dios. Aquellos por los cuales Jesús era señalado como un comelón y un bebedor
y un amigo de pecadores. Las prostitutas, los publicanos y demás pecadores son representados en ese hijo que estaba lejos de la casa, pero que el padre anhelaba que regresara a la casa hasta el día que él regresó y el padre pudo recibirle, abrazarle, ponerle vestido nuevo, matar el becerro gordo, ponerle un anillo, enseñar de unidad y hacer una gran fiesta en favor de su hijo que estaba muerto y había regresado a la vida. De igual manera, desde el capítulo 16, versículo 1 al 31, Jesús enseña acerca del dinero y las posesiones. Desde el capítulo 17, versículo 1 al 10, Jesús enseña acerca de las enseñanzas falsas, el perdón y el servicio. Desde el capítulo 17, versículo 11 al capítulo 18, versículo 8, Jesús habla acerca de la consumación del reino. Desde el capítulo 18, versículo 9 al 30, Jesús nuevamente les habla a sus discípulos de la importancia de la humildad y la entrega total a Él. Y finalmente, desde el capítulo 18, versículo 31 al capítulo 19, versículo 44, vemos a Jesús ya, diríamos nosotros, llegando, aterrizando, utilizando un lenguaje ilustrativo, a Jerusalén para comenzar todo lo que tiene que ver con los días de su enjuiciamiento, pasión y muerte. En esta sección que estamos ya considerando, se presenta las enseñanzas de Jesús camino a Jerusalén. Él va acompañado de sus discípulos y del grupo de personas que siempre le acompañaban, entre ellos las mujeres. El viaje no es directo, de acuerdo a Lucas, ya que en el capítulo 10, versículo 38 al 42, encontramos a Jesús en el sur de Betania, en la casa de María y Marta, mientras que en los eventos del capítulo 17, versículo 11, ocurren en la región del norte, es decir, el área de Galilea y el área de Samaria. Jesús comienza con determinación. Él afirma su rostro para ir a Jerusalén y él comienza su jornada que terminará en la realización del plan divino. Durante esta jornada, Jesús incluye numerosos relatos únicos en su evangelio. Casi una tercera parte de todo el material en esta sección, particularmente muchas parábolas. Algunas de estas se cuentan entre las más conocidas. La parábola del buen samaritano, que muchos de nosotros la conocemos y que nos impacta en su enseñanza, como Jesús demuestra a través de la misma y interpele a las personas y los desafía a amar a aquellos indeseables, a atender a aquellos que tienen sus necesidades apremiantes, no importando quiénes sean. Y Jesús en esta parábola del buen samaritano nos hace un relato extraordinario de una escena donde un hombre fue asaltado, fue golpeado, fue abusado y fue dejado como moribundo, como muerto en el camino. Mientras en los momentos pasaban, de repente Jesús presenta en escena tanto a un sacerdote como a un levita, que representan las personas que vivían vidas cercanas a Dios en una devoción ferviente alrededor del templo, una vida que se esperaba que representaran apropiadamente a Dios, expresando amor por el prójimo. Recuerden aquello que decía el apóstol Juan en una de sus cartas, donde cómo es posible que digamos que amamos a Dios que no lo hemos visto y no amamos a nuestro prójimo, al cual vemos. Aquellos dos representantes de la religión en aquel momento, que posiblemente ya regresaban de brindar
la actividad religiosa y practicar sus devociones y todo lo que tenía que ver con su culto, se esperaba que ellos reflejaran de la mejor manera a Dios, pero al ver el moribundo, posiblemente pensaron en aquellos mandamientos que tenían que ver con la pureza y ellos querían evitar por todos los medios contaminarse. Imagínense usted una persona moribunda allí, probablemente ellos pensaron que estaba muerto y lo mejor que podían hacer era mantenerse lo más distante posible para no contaminarse y afectar aquella vivencia que habían tenido en el templo. Sin embargo, Jesús nos presenta en escena un hombre que se detuvo, que atendió a la persona moribunda, que hizo contacto con él, que ungió sus heridas con aceite y vino, que echó mano de él y lo llevó hasta un lugar donde pudiera esta persona recibir atención y cuidado, con el firme compromiso de ayudar a esta persona al punto de invertir lo que sea a favor de aquel que había padecido. Y Jesús, cuando llega al punto culminante de su parábola, menciona de que este individuo era nada más y nada menos que un samaritano, un personaje tan incómodo, un personaje tan repulsivo, tan despreciado por los judíos. Es decir, Jesús quiso demostrar que aquellos que posiblemente nosotros pensamos que son lo peor, son los que actúan de la mejor manera y se comportan bien con su prójimo. Van más allá de brindar el bien a aquellos que le hacen el bien o a aquellos cercanos que gozan de simpatía con ellos, sino que la persona que atiende, aquel que tiene necesidad, como aquel famoso dicho, haz bien y no mires a quién. Eso fue lo que hizo este hombre samaritano y fue señalado por el Señor como la persona que se mostró como el prójimo de la persona que tenía necesidad. Esta es una de las parábolas que a nosotros nos enseñan tantas cosas con relación a cómo nosotros debemos comportarnos con las personas. Pues mire, esta parábola es especial del Evangelio de Lucas. También está la parábola del hijo pródigo, del mayordomo infiel, etcétera, etcétera. El interés recae sobre la enseñanza de Jesús más que sobre sus obras milagrosas. Dos grandes temas predominan esta sección. Primero, la distancia que separa a Jesús de los líderes religiosos se va acrecentando. La actitud de los fariseos y los escribas de la ley hacia Jesús ahora se intensifica hasta hacerse una enemistad abierta. Note, esto es bien importante, aunque se está presentando una narrativa que trata con ese contexto particular de lo que vivió Jesús durante su ministerio terrenal, no podemos perder de perspectiva que el evangelio fue escrito entre el año 70 y el año 80, donde los cristianos estaban confrontando ciertas controversias y ciertos conflictos con el judaísmo formativo. Por lo tanto, todos estos grupos que aparecen aquí, religiosos, tienen de alguna forma una representación de lo que están teniendo esos judíos en esa época cuando fue escrito el evangelio, y lo que hace el escritor del evangelio de Lucas es presentando un fundamento en la vida de Jesús de cómo también Jesús enfrentó la oposición, pero aún así él continuó hacia adelante cumpliendo la voluntad de Dios y cumpliendo el propósito de Dios para su vida. Esta será la base para la condena a muerte que Jesús recibirá de parte de todos los líderes judíos, incluso del rey Herodes. El segundo tema es la preparación de los discípulos para la jornada de fe. Ante su partida, Jesús va preparando sus seguidores para la vida en un mundo hostil, pero con la promesa
de que Dios reivindicará a todos ellos en el reino. Por eso Jesús habla extensamente de la fidelidad ante la persecución, el amor al prójimo, la entrega total y el uso de las riquezas. Todo esto está comprendido en toda esta sección tan amplia. Ahora vamos a ver un video donde vamos a tratar de... Después del ministerio de Jesús en Galilea, la siguiente sección principal que el Evangelio de Lucas escribe es el viaje de Jesús a Jerusalén. Esta parte se extiende desde Lucas capítulo 9, versículos 51, al capítulo 19, versículo 27. Lucas mencionó la determinación de Jesús de ir a Jerusalén 5 veces en esta sección. En el capítulo 9, versículo 51, capítulo 13, versículo 22, capítulo 17, versículo 11, capítulo 18, versículo 31, y en el capítulo 19, versículo 28. Como un ejemplo, escuchemos a Lucas, capítulo 18, versículos 31 y 32. Tomando Jesús a los 12, les dijo: He aquí subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles, y será escarnecido, y afrentado, y escupido. A través de pasajes como este, Lucas deja claro que Jesús estaba comprometido con el plan de Dios para salvar a su pueblo, aunque requeriría su muerte en Jerusalén. Dividiremos la discusión de Lucas del viaje de Jesús a Jerusalén en 4 partes principales. Primero, las enseñanzas de Jesús sobre la naturaleza del discipulado. Segundo, el registro de Lucas del incremento de los conflictos entre Jesús y sus oponentes. Tercero, las enseñanzas de Jesús sobre el costo del discipulado. Y cuarto, el compromiso de Jesús con el plan de Dios para salvar a su pueblo. Comencemos con la naturaleza del discipulado en Lucas capítulo 9, versículo 51, al capítulo 11, versículo 13. El compromiso de Jesús para construir el reino de Dios y salvar a su pueblo lo guió a seleccionar y entrenar a sus apóstoles para un liderazgo de servicio. En Lucas capítulo 9, versículo 51, al capítulo 10, versículo 24, Él les enseñó cómo evangelizar y les advirtió que en la vida habría dificultades para ellos, pero también los fortaleció con el Espíritu Santo. Después de esta preparación, los envió a predicar el Evangelio a las ciudades que había planeado visitar. Seguido a esto, en Lucas capítulo 10, versículos 25 al capítulo 11, versículo 13, Jesús les proveyó una amplia visión del mundo, enseñándoles sobre 3 temas del discipulado: amor al prójimo, amor a Dios y la oración. Jesús comenzó en Lucas capítulo 10, versículo 27, resumiendo su enseñanza acerca del amor de esta manera: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Aquí, Jesús citó Deuteronomio, capítulo 6, versículo 5, y Levítico, capítulo 19, versículo 18, para explicar que toda la ley del Antiguo Testamento nos enseña cómo amar a Dios y al prójimo. Los siguientes 2 párrafos ilustran las 2 partes de esta ley de amor. La parábola del buen samaritano en Lucas capítulo 10, versículos 29 al 37, ilustra cómo amar al prójimo. Esta es la bien conocida historia de un samaritano que mostró amor a su prójimo herido, que era israelita, aun y cuando había tensión entre los 2 pueblos. Enseguida, en Lucas capítulo 10, versículos 38 al 42, el encuentro de María con Jesús provee un ejemplo de cómo amar a Dios. Sentándose a los pies de Jesús para escuchar sus enseñanzas, María mostró cómo debemos amar a Dios, haciéndolo a Él la primera prioridad de nuestras vidas y escuchándolo obedientemente. Finalmente, Jesús nos enseña a orar en Lucas capítulo 11, versículos 1 al 13, y concluye su instrucción a los apóstoles enseñándoles a orar genuina y persistentemente por los dones y bendiciones del reino de Dios. La oración es muy importante para los cristianos. Es una parte importante de la vida de Jesús
y podemos ver su importancia a través del ejemplo de su vida. Encontramos que entre más grande era su carga, más oraba y buscaba la fortaleza de Dios mientras descansaba. Se dio cuenta que necesitaba estar en comunión constante con el Padre con el fin de renovarse a sí mismo espiritualmente. Oró toda la noche antes de escoger a los 12 discípulos, sabiendo que uno de ellos lo traicionaría. De hecho, cuando escogió a sus discípulos, él tenía la mirada puesta en la cruz, y esa es parte de la razón por la que Jesús invirtió toda la noche orando antes de realizar este importante ministerio. La vida de oración de Jesús fue un ejemplo para nosotros. Después, cuando sus discípulos regresaron llenos de gozo por sus obras maravillosas, Jesús alabó al Padre diciendo: «Te alabo, Padre, Señor del cielo y la tierra, porque has escondido estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños». Jesús alabó al Padre, así que nosotros debemos alabarlo también. Sí, aún Jesús necesitó orar y dar alabanza. Nosotros necesitamos aún más. Antes de ser arrestado, él oró fervientemente en el jardín de Getsemaní y finalmente dijo: «Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». Así que podemos ver que Jesús estaba en completa sumisión del Padre. Jesús oró debido a la relación que tenía con el Padre y quería completar el plan de salvación para la humanidad. Su ejemplo nos enseñó que como hijos de Dios, nuestra oración y sumisión a la voluntad del Padre son fundamentales para nuestras vidas. Bueno, yo diría que la razón principal por la que es importante para los cristianos orar es porque cada vez que oramos es una expresión de nuestra creencia en Cristo, nuestro descanso en el Evangelio. La única razón por la que podemos orar es porque Jesús murió por nuestros pecados. Jesús nos dio acceso ante el trono de Dios. Podemos acercarnos con seguridad al trono de la gracia con confianza en oración, porque Jesús ha hecho un camino para que lleguemos allá. La primera razón por la que oramos es porque la oración es un ejercicio del Evangelio. La segunda porque es una continua expresión de dependencia de Dios total. Venimos ante Él como el Padre que ama bendecir a sus hijos pidiendo por nuestro diario pan. Pero también es una forma de adoración a Dios. Expresamos su valor, lo adoramos, estamos en comunión. Esa es la realidad al estar en oración. La Biblia habla de eso. Cuando caminamos cotidianamente en la presencia de Dios, la conciencia de que Él es Dios y lleva el peso de nuestras vidas. Juan Wesley llamó a la oración el gran medio para acercarse a Dios, el principal medio de gracia. De hecho, cuando vemos la historia del cristianismo, la lectura de las Escrituras y la oración son las dos principales disciplinas espirituales. Creo que la razón por la que la oración es tan importante es porque ésta crea el tipo de relación con Dios que el cristianismo intenta fomentar. Cuando oramos, estamos hablando con Dios, escuchando lo que Dios tiene que decirnos y entonces responder a lo que escuchamos. Y esa es la base de la relación. Y eso es realmente lo que Dios quiere para nosotros, que tengamos una relación. Si nos regresamos al Génesis donde Dios caminaba en el jardín y buscaba a Adán y a Eva para que tuvieran comunión con Él. La oración es nuestra forma de caminar y hablar con Dios. Ese viejo himno, Él conmigo está, puedo oír su voz, y que suyo dice seré. Estamos llegando al corazón de lo que el cristianismo está diseñado a hacer cuando oramos, porque es relacional. Después de las enseñanzas de Jesús sobre la naturaleza del discipulado, Lucas destacó el incremento de los conflictos entre Jesús y los líderes judíos en Lucas capítulo 11, versículo 14, al capítulo 15, versículo 32. Durante esta parte de su viaje, Jesús a propósito enfrentó al liderazgo judío por al menos 3 razones. Primero, quería reprender su pobre liderazgo del pueblo de Dios. Segundo, quería llamar a la gente a su propio reino. Y tercero, quería que ellos lo crucificaran en Jerusalén. Así, podría ser una salvación expiatoria por los pecados de su pueblo y ser recompensado con su reinado sobre ellos. Por ejemplo, en Lucas capítulo 11, versículos 14 al 28,
los judíos afirmaron que Jesús era el príncipe de los demonios. Y Jesús respondió en los versículos 29 al 53, condenando su maldad y pronunciando maldiciones sobre ellos. En Lucas, capítulo 12, versículos 1 al 3, Jesús advirtió a las multitudes a no ser hipócritas como los fariseos. En los versículos 4 al 21, atacó las prácticas de las sinagogas, gobiernos y autoridades judías. En los versículos 22 al 32, enfatizó que Dios iba a satisfacer las necesidades de todo aquel que buscara el reino de Dios, por lo que no necesitarían perseguir la riqueza del mundo como los líderes judíos. Y en los versículos 33 al 59, Jesús advirtió que sus seguidores sin duda tendrían conflictos con aquellos que no aceptan el reino de Dios. En Lucas capítulo 13, versículos 1 al 9, Jesús continúa enfrentando al liderazgo judío, llamando a todo Israel a arrepentirse de sus pecados. En los versículos 10 al 17, se agudizó la controversia de sanar a una mujer encorvada en el día de reposo, enfureciendo al principal de la sinagoga. Y en los versículos 18 al 30, Jesús enseñó que al reino de Dios no entrarán muchos que pensaron serían admitidos, condenando claramente a los principales líderes judíos y a sus seguidores. Y en los versículos 31 al 35, Lucas registró que la tensión siguió en aumento entre Jesús y el rey judío Herodes, quien había estado planeando matarlo. En Lucas capítulo 14, Jesús provocó a los líderes judíos aún más. En los versículos 1 al 24, Él sanó a un hombre en el día de reposo, y así criticó los valores mundanos de los líderes judíos, sugiriendo que ninguno de ellos heredaría el reino de Dios. En los versículos 25 al 34, Jesús advirtió a sus seguidores que podrían perder todo en sus vidas como resultado del conflicto que tendrían con aquellos que se le oponen. Después de una introducción en el capítulo 15, versículos 1 y 2, Jesús otra vez busca el conflicto con los líderes judíos a través de sus parábolas acerca de cosas perdidas: la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo. En cada historia, Jesús llamó a su pueblo a rechazar la exclusividad hipócrita de los fariseos y maestros de la ley, y a regocijarse cuando Dios encuentra a sus hijos entre los pecadores perdidos del mundo. Después de registrar las enseñanzas de Jesús sobre la naturaleza del discipulado y su incremento de los conflictos con los líderes judíos, Lucas enfoca su relato del viaje de Jesús a Jerusalén en el costo del discipulado en Lucas capítulo 16, versículo 1 al capítulo 18, versículo 30. Jesús quería que sus seguidores entendieran que sus vidas en el reino serían un modelo de su propia vida. Serían perseguidos por los líderes del mundo y tendrían que luchar para mantenerse fieles a Dios. Desde el capítulo 16, versículo 1 al capítulo 17, versículo 10, Jesús enseñó que el discipulado implica ver todo lo que tenemos como posesión de Dios, que Él nos ha confiado como sus mayordomos, para ser usados totalmente para sus propósitos. También advirtió que las bendiciones terrenales pueden ser un obstáculo, incluso previniendo a los ricos a reconocer y recibir el verdadero evangelio. Finalmente, alentó a la fe y al arrepentimiento, asegurándonos que no importa cuánto bien hagamos, nuestra mejor acción sigue siendo no hacer más de lo que Dios requiere. En el capítulo 17, versículo 11, al capítulo 18, versículo 8, Jesús se enfoca en el eventual juicio de este mundo. Las cosas buenas que recibimos como salud, posesiones y justicia deberían hacernos ver la bondad de Dios y hacernos orar para que nos bendiga con ellas en esta vida. Pero estas están destinadas a perecer en el juicio final. La verdadera riqueza, salud y justicia vienen como recompensas en el reino eterno de Dios. Así que ahí es donde nuestra esperanza debe estar. Jesús terminó esta sección en Lucas capítulo 18, versículos 9 al 30, enfatizando la necesidad de la humildad, porque solo los humildes recibirán el perdón y la bendición de Dios y heredarán la vida eterna. Lucas concluye su registro del viaje de Jesús a Jerusalén, enfatizando su compromiso con el plan de Dios para salvar a su pueblo, en Lucas capítulo 18, versículo 31 al capítulo 19, versículo 27.
La primera forma en la que Jesús mostró su compromiso con el plan de Dios fue con la predicción de su propia muerte en Lucas capítulo 18, versículos 31 al 34. Jesús sabía que necesitaba morir para salvar a su pueblo, y estaba determinado a seguir con el plan de su Padre. Seguido a esto, Jesús demostró su compromiso con el plan de Dios de salvación, bendiciendo a la gente a la que vino a salvar, como el hombre ciego que sanó en Lucas capítulo 18, versículos 35 al 43. Y al recolector de impuestos Zaqueo, al que llamó en Lucas capítulo 19, versículos 1 al 10. Estas personas fueron rechazadas por la sociedad. Pero en línea con las promesas de Isaías capítulo 61, versículos 1 y 2, ellos iban a recibir una gran herencia en el reino de Dios. Como Jesús le dijo a Zaqueo en Lucas capítulo 19, versículos 9 y 10. Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Finalmente, en Lucas capítulo 19, versículos 11 al 27, Jesús contó la parábola de las 10 minas, donde un rey le confía a sus siervos su dinero mientras que él estaba lejos. Esta parábola enseña que si queremos heredar el reino de Dios, debemos comprometernos con el plan de Dios, justo como Jesús lo hizo. Bien, luego de haber impartido información y algunos conceptos relacionados a la clase de hoy, y luego de haber presentado un video que también recoge información muy valiosa, vamos en este momento a dar algunas directrices relacionadas a la participación que debemos tener a través de la plataforma. Es importante que cada estudiante participe activamente en la plataforma de acuerdo a las exigencias y requerimientos del curso. En primer lugar, debemos discutir o debe discutir lo siguiente. Elija un tema que le haya llamado la atención de esta sección de Lucas capítulo 9, versículo 51 hasta el capítulo 19, versículo 44. Algún tema que le haya llamado más la atención. Recordemos que hay muchos temas, ¿verdad? Pero usted te va a focalizar en uno y lo va a explicar en sus propias palabras y va a explicar por qué ese tema es importante para usted. De igual manera, usted va a reaccionar a través de la plataforma basado en el pasaje de María y Marta que aparece en el capítulo 10, versículo 38 al 42, va a responder la siguiente pregunta. ¿Qué razones existen para pensar que aunque lo requerido por la ley en actividades concretas y tangibles es importante, es mucho más importante contemplar, es decir, oír las palabras del maestro mientras él enseña? Esta pregunta es de acuerdo a lo que presenta Padilla en el libro. Así que esperamos que de esta pregunta usted comente y usted discuta. Y en tercer lugar, queremos que también usted comparta alguna pregunta que le surgió de la lectura. Estas preguntas deben ser, pues, obviamente para promover la discusión basada en la lectura. Así que esta es una guía para que usted participe activamente en la plataforma y así usted pueda cumplir con las exigencias del curso y sobre todo aprender a profundizar los temas que va usted adquiriendo y va aprendiendo en el curso. Dios le bendiga y Dios le guarde.